Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y pues vamos a presentar lo que son los gráficos de control U y pues estos son los integrantes de nuestro equipo. Bueno, como bien sabemos, la gráfica U la usamos para monitorear el número de defectos por unidad cuando cada elemento puede tener múltiples defectos. Esto también nos puede ayudar para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que podamos identificar y corregir las inestabilidades en un proceso. También en esta presentación hablaremos más del gráfico U, como su objetivo, qué es, para qué sirve, sus características, cuándo es que se utiliza, las fórmulas que se necesitan y la realización de un ejemplo en Excel y cómo hacerlo en Minitab. Y para concluir este gráfico 1. Los gráficos de control sirven para analizar los diferentes comportamientos de los procesos y así poder prever posibles fallos de producción. El gráfico U nos permite analizar el número de defectos por unidad cuando cada elemento pueda tener múltiples defectos. Además, también para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que se puede identificar y corregir la inestabilidad en un proceso. En otras palabras, permite determinar el tipo de defectos encontrados y la severidad en que nos puede dañar el producto. Algunos objetivos que tiene este gráfico principalmente es el de reducir el costo, de tener que repetir trabajos e informar a los supervisores y a la administración acerca del nivel de calidad, y también determinar el tipo de defectos encontrados que no son permitidos en un producto o servicio, e informar sobre la probabilidad de ocurrencia de defectos en un área de trabajo. Otros objetivos también es que se utiliza como un sustituto en la gráfica C cuando el tamaño muestral constante contiene más de una unidad de inspección y se desea graficar el número de defectos por unidad de inspección. Otro es que para cuando el tamaño muestral varía, de modo que la gráfica C no puede usarse. También para cuando los límites variables usados, usando tamaños muestrales individuales. Y otro que para utilizar los límites constantes usando el promedio del tamaño muestral cuando los tamaños difieren grandemente. ¿Para qué sirve? Estas gráficas U nos facilitan evidencia vinculada en nuestra nivelación de calidad. Su posible variación nos facilita lo que es la aparición o desaparición de las consecuencias de la variabilidad. Esta va en base con unas etapas que adelante les voy a comentar. Etapa 1, recolección de información. Aquí es donde entran los datos que se van a llevar a cabo para un análisis. Etapa 2, obtendremos lo que es deducir la proporción de no concordancia por pieza. Aquí es donde nosotros podemos detectar los números de defectos encontrados dentro de las gráficas. Etapa 3, determinar el eje medio o central y las fronteras de control. Etapa 4, comenzar con el trazo de nuestro gráfico U. Etapa 5, finalmente haremos el respectivo análisis de nuestra gráfica obtenida. ¿Cuándo se utiliza? El gráfico U se utiliza cuando no es posible tener la misma unidad de medida para contar el número de defectos o no conformidades, que en esta gráfica que tenemos aquí presente, como bien lo comenta la gráfica U en defectos, pues bueno, podemos considerar las etapas anterior comentadas. Por esta parte del lado izquierdo tenemos, por decir, las unidades variables del análisis. Esto pues igual nada más es un ejemplo. Igual tenemos los datos que son, por el lado izquierdo están lo que es el conteo de muestras por unidad y la base de muestras, que fueron un total de 19. Igual tenemos mostrado lo que son los límites superiores, el límite inferior. Estos pues igual de tal manera nos ayudan solamente para identificar los límites de control, que igual en los ejercicios que nosotros hemos realizado, pues podemos identificar que pues no coincide este gráfico. En dado caso de que pues por los datos, aquí no podemos nosotros identificar cuáles datos se llevaron a cabo, pero pues solamente es un ejemplo para guiarnos. Y pues de igual manera, esto nada más nos ayuda para obtener el control del comportamiento que se está llevando a cabo. Y en este caso, pues solamente nosotros debemos de buscar eliminar los defectos encontrados dentro de estas gráficas. Como nota, pues tenemos que es frecuente el control de la calidad para requerir evaluar las variables discretas, como el número de los defectos de cada artículo. Bueno, pues algunas de las características generales de las gráficas de control U, puede ser que el término de consistencia se refiere a la uniformidad en la salida del proceso.
es preferible tener un producto de un proceso consistente que tener uno con calidad superior de un proceso intermitente. También una gráfica de control U se inicia con las mediciones considerando, sin embargo, las mediciones dependen tanto de los instrumentos como de las personas que miden y pues las circunstancias del medio ambiente. Es conveniente anotar en las gráficas de control observaciones tales como lo que es el cambio de turno y la temperatura del ambiente. Bueno, ahora que pues ya hablamos sobre toda la teoría que engloba lo que son las gráficas de control U, pues vamos a pasar a la práctica. Para esto vamos a hacer un ejercicio como ejemplo, poniendo en práctica en qué momento se podría utilizar estas gráficas, pero primero antes de pasar al ejercicio, aquí les mostramos lo que son las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos primero la fórmula de IJ, donde aquí se nos muestra la nomenclatura que vamos a utilizar y lo que significa cada una de ellas. Tenemos que, siendo NJ el tamaño del área inspeccionada y CJ el número de defectos encontrados en esas unidades. Después tenemos la fórmula para encontrar U barra, que también es igual a la línea central para la gráfica y tiene como ecuación el promedio de defectos por unidades inspeccionada, donde CJ es el número de unidades conformes en cada área de oportunidad y NJ es el número de unidades mostradas en esa área. Aquí tenemos las fórmulas para encontrar los límites. El límite superior es igual a U barra más 3. 3 es una constante en estas fórmulas por la raíz de U barra sobre N. Después tenemos el límite inferior central, que es igual a U barra menos 3, que es, repetimos, es una constante aquí. Este número no va a cambiar en estas fórmulas, multiplicado por la raíz de U barra sobre N. Y después tenemos la fórmula para encontrar N barra. Esta se utiliza si el número N varía de muestra. NI debe reemplazar a N cuando NI no vale fuertemente. Puede usarse en el lugar de N el promedio de los tamaños muestrales. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar y ahora sí vamos a pasar a un ejemplo práctico, un ejercicio en Excel para entender mejor cómo utilizar estas fórmulas. Para el ejercicio de Excel, tomamos este problema que nos dice que en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla 8.4, esta tabla que tenemos aquí, tenemos el registro de los defectos observados en muestreos realizados en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. El número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no es apropiado aplicar la carta C, es decir, la gráfica de control C. Esta es una de las características que ya mencionamos anteriormente. Debido a que el número de piezas es variable en cada lote, es por eso que aquí vamos a utilizar la gráfica de control U. Entonces, para calcular los límites de control a partir de la tabla 8.4, a partir de esta tabla, tomamos los datos y llenamos lo siguiente. Anotamos primero los números de lotes. Aquí los tenemos en la sección de artículos, que son 24. El tamaño de cada uno los anotamos aquí. Anotamos los defectos que encontramos en cada lote. Y una vez que tuvimos esto, lo siguiente fue calcular UI. Para esto utilizamos la fórmula que nos dice que debemos dividir los defectos encontrados entre el tamaño de la muestra. Lo hicimos con cada lote y de esta forma obtuvimos los resultados. También es importante sumar todos los defectos porque es un número que vamos a utilizar más tarde. Calcular también el promedio de las muestras, del tamaño de la muestra, que se calcula con la siguiente fórmula, solamente sacando el promedio de todas las muestras de los lotes. Y también calculamos lo que es la suma de todos los lotes, que nos da como total 525. Lo siguiente ya es, arrastramos lo que son nuestras fórmulas, aquí las tenemos. Lo primero que debemos de calcular es U barra.
sabemos que nuestra fórmula nos dice que hay que dividir el total de defectos sobre el total de artículos inspeccionados. Entonces, nosotros ya hicimos la suma de el total de defectos, que como ven aquí en la fórmula, es 549, y lo dividimos entre el total de artículos inspeccionados, que es 525, lo que nos da el U barra como resultado. Podemos pasar directamente ya ahora a calcular lo que son los límites. Primero calculamos el límite superior. La fórmula nos dice que es U barra más 3 por la raíz de U barra sobre N. En este caso, como la otra fórmula que también nos menciona, N es variable, entonces aquí N la vamos a utilizar como el promedio de la muestra. Fue lo que utilizamos. Entonces ese va a ser nuestra N, el promedio de todas las muestras. Y eso nos da como resultado el límite superior. La línea central es igual a U barra, entonces solamente copiamos lo que es U barra. Y la línea central inferior es la misma fórmula para la línea central superior, solamente que en lugar de que el 3 esté sumando, aquí va a estar restando. Y sustituimos los mismos datos, que es U barra menos 3 por la raíz de U barra sobre N. Recordemos, es importante recordar que N va a ser el promedio de las muestras. Y de esta forma ya obtuvimos nuestros límites. Para poder hacer la gráfica de manera más sencilla, bueno, pues lo que hice fue en una nueva tabla copiar lo que es el límite central inferior, el límite central y el límite central superior para cada uno de los 24 lotes. Los límites van a ser los mismos, y una vez que ya obtuve la tabla, lo siguiente fue insertar una gráfica. Para insertar la gráfica solamente seleccioné toda la tabla, seleccioné esta columna que es la de UI y le puse en insertar gráficos, y inserté la gráfica de líneas. Y aquí ya nos da como resultado lo que es nuestra gráfica. Para la interpretación de esta gráfica, como conclusión, podemos darnos cuenta que solamente en el punto 10 y en el punto 21, los lotes 10 y el lote 21 son los que tuvieron, los que superaron los límites. En el caso del 10 fueron menores los defectos, y en el caso del lote 21, fueron mayores los defectos. Lo que podríamos hacer en este caso es averiguar qué fue lo que ocurrió en el lote 10 que hizo que los defectos disminuyeran tanto, y para entonces pues podríamos replicar lo que se hizo durante ese lote y así tener menos defectos en nuestros productos. También podemos averiguar qué fue lo que ocurrió en el lote 21 para no repetir eso. También podemos hacer otra gráfica donde mostremos con los límites variables, es decir, el límite no constante. Para esto lo único que hacemos es calcular los límites para cada lote. Aquí N no va a ser el promedio, sino que N va a ser el tamaño de la muestra de cada lote. De esta forma obtenemos un gráfico con límites variables. Si nos damos cuenta, el gráfico nos da el mismo resultado, es decir, en el lote 10 y en el lote 21 tenemos lo que es en el lote 10 es menor los defectos, y en el lote 21 es mayor los defectos. En los demás lotes no se sobrepasan los límites. Pero esta gráfica pues nos puede servir para tener un enfoque diferente del problema. Entonces, aunque la más utilizada es la gráfica de límites constantes no variables. Y ese sería el ejemplo en Excel. Bien, yo les voy a dar un ejemplo en el Minitab. El ejemplo es de un operario inspecciona la calidad de unos circuitos impresos.
que son arañazos, las bandas incorrectas y el grosor no uniforme, etcétera. Los circuitos que inspecciona son muy diversos. Según el tipo de circuito se apunta su superficie y el número de defectos. Tras inspeccionar 12 placas, obtiene los datos de la siguiente tabla. A continuación se van a anotar los datos que nos arroja la tabla, que en este caso son las variables y los defectos. Como variables, tenemos que, bueno, la variable en este caso es la superficie y nos arroja los siguientes 12 datos, que son 50, 50, 34, 38, 54, 22, 22, 25, 50, 34, 34 y 38. Ahora pasaremos a anotar lo que sería el número de defectos. Nos arroja lo siguiente, son 4, 3, 4, 4, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 2 y 4. Ya una vez teniendo los datos, nos iremos a la barra de estadísticas, donde buscaremos las gráficas de control y sería luego las gráficas de atributos y buscamos la gráfica correspondiente. En este caso, pues es la gráfica de control U. Le damos clic y ahí nos van a aparecer las variables y el tamaño de los subgrupos. En tamaño de subgrupos le vamos a poner lo que sería la superficie y en variables el número de defectos. Después nos vamos a opciones de gráfica U y le damos clic en pruebas. Verificamos que los primeros dos puntos estén seleccionados. Si lo están, pues ya le damos a aceptar y posteriormente le damos a aceptar y esperamos a que nos arroje la gráfica. Y listo, ya automáticamente nos envía o nos da la gráfica. En este caso, el límite central superior nos da que es de 0.24. La línea central pues es de 0.09 y el límite superior inferior pues es de 0. Y pues eso sería todo de la gráfica de Minitab, de cómo se graficaría el gráfico U. Y como conclusión tenemos que el gráfico U pues es una gráfica que que determina el número de desperfectos o que no tiene concordancia en base a cada pieza supervisada, y se tiene una cierta similitud con el gráfico C, pero pues es que es casi lo mismo. La única diferencia es que se basa en una especie de principio unitario. Además se distingue del esquema C porque el esquema U lo ocupamos para hacer muestras de magnitud variante. También los gráficos U nos facilitan evidencia vinculada con nuestra nivelación de calidad, por lo que es posible la variación. Incluso nos facilita lo que es la aparición o desaparición de las consecuencias de la variabilidad. Y pues como ingenieros industriales, pues esto nos es de mucha utilidad. Bueno, estas son nuestras referencias. Les bajamos toda la información. Muchas gracias.